Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos otro miércoles a La Voz de Residente. Ustedes sabrán, en esta versión de La Voz de Residente estamos variando entre medicina interna y medicina de urgencias. Hoy con ustedes presentamos medicinas de urgencias y tenemos a una superdoctora la cual realizará una exposición. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Como ya mencioné, tenemos una doctora invitada quien realizará una exposición alrededor de entre 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, tendremos la intervención de nuestro doctor mentor, el doctor Luis Aispuro, que estaré presentando un poquito más adelante. Él podrá realizar comentarios, felicitaciones, complementos, lo que él vea necesario para poder hablar sobre el tema. Terminando esta parte de la intervención del mentor, les recordamos que estamos en vivo. Si en su caso nos están viendo vía Zoom, pueden hacer preguntas, comentarios o felicitaciones que también son súper bienvenidos en la parte de abajo donde dice chat. O por si lo contrario, porque les recuerdo que también estamos en vivo por la página de Facebook de Yo Soy Médico 17. Si ese es el caso, lo pueden hacer en la parte de comentarios. O si solamente quieren poner un me gusta o un me encanta, pues igual también son súper bienvenidos. Les recordamos que nos encuentran en Facebook como Medical Legal Center y en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Pero así los voy a dejar con quien realmente vienen a escuchar esta noche. Con ustedes de la Universidad Autónoma de Baja California, residencia en el Hospital General de Culiacán y residente de primer año de urgencias, la doctora Georgina Bojorquez Cortés. Buenas noches, doctora Georgina. Muchas gracias por recibir nuestra invitación. ¿Cómo está? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien. Espero que ustedes también se encuentren muy bien y esperemos que el tema sea de su agrado más que nada. Claro que sí, doctora, yo sé que voy a dejarlos en muy buenas manos, así que lo dejo con el mejor público, que son los residentes de urgencias. Si gusta, ya puede comenzar con su exposición. Gracias. Listo, ahí Ok, ya lo estamos viendo. bueno, pues muy buenas noches. Como les comentaron, mi nombre es Georgina Bojorquez Cortés. Soy residente de primer año en el Hospital General de Culiacán en la especialidad de medicina en urgencias. Y el tema del día de hoy, pues es básicamente traumatismo craneoencefálico severo. Ok. Primero que nada, hay que definir lo que es el TCE o el traumatismo craneoencefálico, y esta va a ser cualquier lesión física o deterioro funcional del contenido craneal secundario a un intercambio brusco de energía. Principalmente va a ser a un intercambio mecánico. Lo que es la conmoción se va a entender cuando la persona, después de haber recibido un trauma craneal con pérdida del estado de alerta, no va a presentar signos neurológicos posteriores a ello. Y una contusión cerebral se va a entender cuando la lesión que sufre el cerebro ocasiona signos neurológicos de focalización, como parálisis del tercer par craneal, hemiparesia o hemiplegia. Hay que entender que para detectar estos tipos de signos, pues se van a ver principalmente cuando el paciente haya recuperado su estado de alerta. Dentro de la epidemiología, tenemos que se presenten en 200 personas por cada 100.000 habitantes. Estos van a ser 1.5 a 2 millones al año y va a corresponder a 52.000 muertes por un traumatismo craneoencefálico severo. De 70 a 90.000 personas van a quedar con secuelas y de esas 2.500 van a presentar una secuela en estado vegetativo. La principal causa, el 70%, va a estar dado por accidentes de tránsito. El 20% se va a presentar en personas en extremos de la vida que sufren caídas. Un 20% se presenta en aquellos que sufren algún tipo de violencia. Y un 10% es ocasionado por algún tipo de recreación, algún tipo de deporte. El 75% de las personas que sufren un traumatismo craneoencefálico van a tener una edad aproximada entre los 15 y los 35 años de edad. Bueno, ¿cómo vamos a clasificar el TCE? Se va a clasificar en tres tipos. Lo podemos clasificar por clínica, por radiología y por patología. Por clínica nos vamos a basar en lo que es la escala de Coma de Glasgow, en la cual se va a valorar tres parámetros. Va a ser la ocular, la verbal y la
motora. Ahora sí que el parámetro ocular nos va a dar 4 puntos, el verbal 5 y el motor 6. Y de aquí vamos a valorar un puntaje. Se considera un TCE leve cuando presentan un Glasgow de 14 a 15 puntos. Aquí los pacientes tienen un 0% de mortalidad y un 10% de presentar algún tipo de secuela. Un TCE moderado cuando presentan un Glasgow o un puntaje entre 9 y 13 puntos. Van a presentar una mortalidad del 7% y el 66% de los pacientes que tienen este tipo de TCE severo, bueno, moderado, van a quedar con secuelas. Y un TCE severo, que son Glasgow con un puntaje que va entre los 3 y los 8 puntos, una mortalidad del 36% y el 100% de ellos van a presentar secuelas. Otro tipo es el radiológico. Este va a ser en base a los hallazgos tomográficos. Para esto tenemos lo que es la clasificación de Marshall, que nos habla de 6 lesiones. La tipo 1 es una lesión difusa, donde vamos a encontrar una tomografía normal, sin alteraciones, sin datos de hipertensión intracraneal o sin incidencia de ella. La tipo 2 van a haber pequeñas lesiones, igual vamos a encontrar línea media centrada, las externas van a estar visibles, pero se ha llegado a presentar una incidencia de hipertensión intracraneal en un 28% aproximadamente. La tipo 3, aquí va a haber ausencia de las cisternas de manera bilateral en lo que son las bases y hay una incidencia de que el paciente presenta hipertensión intracraneal en un 63%. La tipo 4, aquí es cuando ya vemos lo que es la línea media desviada mayor de 5 milímetros y el 100% va a presentar datos de hipertensión intracraneal. El tipo 5 de en este tipo de clasificación va a ser cualquier tipo de masa, cualquier tipo de hematoma que pueda ser evacuado. Y el tipo 6 es aquel que presenta masas de mayor a 25 cc aproximadamente, el cual no puede ser evacuado quirúrgicamente. Otro método o otro tipo de clasificación va a ser por mediante la patología. Esto va a ser en base tanto a lesiones primarias o daños primarios, así como lesiones secundarias o lesiones secundarias. Ok, dentro de las lesiones o daños primarios, tenemos que el daño primario se va a ver inmediatamente tras el impacto. Va a ser consecuencia del efecto biomecánico del golpe y puede ir desde una simple contusión, una laceración, fracturas del cráneo, lesiones axonales, contusiones del tallo, a un desgarro incluso de la dural. También tenemos dentro de las fracturas del cráneo que estas pueden ser desde una fractura cerrada, simplemente fisuras, fracturas con hundimiento, fracturas expuestas o fracturas conminutas. Esto va a depender del tipo de lesión y del mecanismo del trauma por el cual se lleve a cabo. Daño secundario. Este va a ser un daño tardío, va a ser una consecuencia de una lesión primaria y se va a deber principalmente a relación con los procesos moleculares, inflamatorios y vasculares que presenten. Puede ir desde un hematoma que puede ser epidural, subdural o intraparenquimatoso hasta edema cerebral, hipoxia, la misma hipoperfusión cerebral, la isquemia cerebral o ya presencia de datos intracraneales. ¿Por qué les comento esto? Para sustentar lo que es la fisiopatología, tenemos que la glucosa es usada en el ciclo de Krebs, produciendo en condiciones normales 36 moléculas de ATP. En caso de que exista una disfunción en este proceso, se va a convertir de piruvato a lactato, produciendo simplemente 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. ¿Por qué les comento esto? Porque en pacientes que sufren un TCE, las cantidades bajas de glucosa se van a relacionar a un bajo flujo cerebral. Entonces, es importante porque todo va a tener relación. Tenemos también que la molécula del piruvato no va a poder ser oxidada, se va a reducir al lactato, dándonos una falla de tipo 1, piruvato lactato, y se va a relacionar todavía más a la producción de isquemia, a la producción de más hipoxia o alteraciones mitocondriales. Al haber este tipo de alteraciones, vamos a tener liberación de sustancias como el glutamato y glicerol. Recordemos que el glutamato va a ser un marcador del metabolito oxidativo que va a ser capturado por los astrocitos. Esto para mantenerlos, ahora sí que los niveles normales dentro de la célula y lo va a convertir en glutamina. La glutamina va a ser el principal o el marcador más temprano que se va a ver en una lesión neurológica que nos va a llegar a provocar un daño secundario.
Y la presencia del glicerol, hay que recordar que es el metabolito final de la membrana lipídica y su presencia se va a relacionar todavía a un daño estructural de la misma célula, provocándonos un mismo daño secundario. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí es donde lleva o donde se origina lo que es el edema. Yo les voy a hablar de los tres tipos de edema, que es el vasogénico, el citotóxico y el intersticial. Y simplemente el edema es la acumulación de líquido en el espacio intersticial o intracelular. El vasogénico, aquí vamos a encontrar lo que es una apertura de la barrera hematoencefálica, consecuente salida de proteínas, acúmulo de líquido en el espacio intersticial. Su principal origen va a ser hidrostático, por aumento de la permeabilidad vascular a los componentes del plasma, y es cuando va a existir lo que es una lesión del endotelio vascular. Cuando esta lesión existe es cuando ya presenta el paciente un edema citotóxico, la barrera hematoencefálica se encuentra cerrada, ya no hay salida de proteínas, hay un mal funcionamiento de la bomba sodio-potasio, hay daño predominante intracelular y por consiguiente hay más liberación de sustancias como el glutamato, provocando un daño secundario. En el edema intersticial, aquí va a haber un aumento de la presión intraventricular debido al exudado del líquido cefalorraquídeo a través del ependidimo. Aquí lo que es la barrera hematoencefálica se va a encontrar intacta. Sin embargo, va a existir todavía este acúmulo de la sustancia, va a haber igual o más aumento en la concentración, interrupción igual de la bomba y alteraciones de lo que es la estructura de la membrana celular, ocasionando más edema. Ok, en esta siguiente imagen, básicamente es la doctrina de Monroe-Kelly. Aquí nos habla que la elevación de la presión intracraneal puede reducir lo que es la perfusión cerebral y exacerbar aún más lo que nos está causando la isquemia. Básicamente este esquema nos hace semejar que el cráneo es una bóveda rígida que contiene cerebro, volumen sanguíneo, líquido cefalorraquídeo. Y la alteración de alguno de estos componentes se va a traducir en cambios inicialmente compensadores de los otros dos, y esto se va a deber mediante el decremento de su mismo volumen. Hay que recordar que el contenido del cráneo va a estar formado por tejido cerebral en un 80% aproximadamente, líquido cefalorraquídeo en un 10% y sangre en otro 10%. Y el primer componente que se va a modificar o que va a modificar su producción y su absorción va a ser el líquido cefalorraquídeo seguido de la sangre. Si existe un aumento del cráneo debido a una masa, un hematoma o algo, pues ahora sí que no se va a lograr compensar lo que es este proceso y va a haber un aumento de la presión intracraneal. Ahora, ¿qué otras cosas nos pueden incrementar lo que es la presión intracraneal? Primero que nada, puede ser una congestión cerebrovascular con un aumento del volumen sanguíneo cerebral, que puede estar asociado a una hiperemia inicial, postraumática y a un aumento del metabolismo cerebral. Otro puede ser la misma formación del edema cerebral, como ya les comenté. Un tercero puede ser lesiones ocupantes del espacio como un hematoma epidural, subdural, contusiones hemorrágicas o fracturas de cráneo deprimida. Un cuarto es una impresión intraabdominal o intratorácica que puede repercutir sobre el retorno venoso cerebral y también en aquellos pacientes que llegan a desarrollar una hidrocefalia. ¿Por qué les explico esto? Porque como en toda patología va a haber una vasodilatación y una vasoconstricción. La vasodilatación va a conducir a un aumento del volumen cerebral, elevando la presión intracraneal, y la vasoconstricción también va a conducir a una disminución del volumen cerebral a elevar la presión intracraneal. Y todo esto va a estar asociado ya sea al aumento o a la disminución de lo que es el CO2. Bueno, existe lo que es el edema cerebral maligno. Aquí se va a presentar cuando hay un aumento de volumen cerebral asociado a una hiperemia que nos va a ocasionar un fenómeno de isquemia o de lesión traumática, a lo que nosotros vamos a conocer como una perfusión de lujo. En un inicio va a ser muy benéfico para el paciente que este fenómeno se llegue a presentar. Sin embargo, se va a asociar todavía más a la disregulación de lo que es la barrera hematoencefálica, condicionando a su vez más edema en el paciente. Ok, les voy a hablar un poquito sobre lo que es el manejo que se debe de llevar a cabo en
paciente que sufre un traumatismo craneoencefálico, ABC leve, moderado, severo. Inicialmente, como en toda patología, pues inicia con el ABCD, establecer un aire permeable, mantener parámetros respiratorios adecuados, establecer una función cardíaca y mantenerla, al igual que una presión arterial, establecer líneas vasculares para el soporte vital avanzado. Aquí entra lo que son las dos vías periféricas de gran calibre. En dado caso de que no puedas tener acceso a estas vías, pues sí va a ser importante que pienses o idees la manera de colocar un acceso central. Otro manejo que se le debe dar a todo paciente que sufre un traumatismo craneoencefálico severo va a ser la sedación y la analgesia, esto para permitir la oxigenación y la ventilación del paciente. Como primera opción, tenemos el propofol a una dosis inicial de 1 a 2.5 miligramos kilo hora y posteriormente a una dosis de mantenimiento de 1 a 4 miligramos kilo hora. Para lo que es la analgesia, como primera opción puede estar el fentanilo, puede estar la morfina. Les puse un esquema aquí sobre unos fármacos para sedación y relajación en todo paciente que sufre TCE severo. Puede ir desde midazolam, propofol, tiopental, dexmedetomidina, hasta becuronio, pero siempre hay que tener en cuenta en el hospital que estás, qué es lo que tienes al momento a la mano. Entonces, no hay que esperar a que el familiar te traiga las cosas, hay que inducir al paciente a una sedación y una analgesia para evitar todavía que exista más daño. Hay que evitar lo que es la hiperventilación en las primeras 24 horas posteriores al trauma y solo debe ser utilizada como una terapia de rescate. Sí, es verdad que te va a ayudar a reducir lo que es la perfusión, la presión de perfusión cerebral y va a ayudar a mantener lo que es la presión intracraneal, elevada, a su vez va a aumentar el riesgo de una isquemia. Es importante que el paciente lo tengamos una vez que está ahora sí que oro intubado bajo ventilación mecánica, que lo mantengamos con una oximetría mínima de 95, por lo general debería estar oxigenando a un 98%, debe tener una presión de oxígeno arriba de 100 y la presión de dióxido de carbono de CO2 debe estar al mínimo 35, máximo 45. En caso que se llegue a estar a menor de 25, pues esté contraindicado porque nos va a llevar a más datos de hipoxia. La terapia hiperosmolar. Tenemos que este tipo de terapia disminuye lo que es la presión intracraneal. No afecta como tal la mortalidad, pero sí tiene tendencia cuando se usa este tipo de terapia a crear un déficit neurológico. Cuando uno va a someter al paciente a una terapia hiperosmolar, debe de estar consciente de que el paciente se debe de encontrar bien hidratado, no debe tener datos de alguna falla renal, falla cardíaca y de preferencia debemos de estar vigilando lo que es la presión intracraneal. Por lo general utilizamos una infusión de manitol al 20%. Esto puede ser tan efectiva como si utilizaras una solución salina al 3% y nos va a ayudar a disminuir lo que es la presión intracraneal en pacientes que sufren un traumatismo craneoencefálico. Los anticonvulsivantes, bueno, no todo paciente se le deja un anticonvulsivante. El de primera elección, el que tenemos más a la mano en lo que es en el servicio de urgencias, es fenitoína, pero tenemos que tener ciertos criterios para su uso. Se va a utilizar en aquellos pacientes que se le detecten mediante tomografía, contusiones hemorrágicas, fracturas de cráneos deprimidas, un hematoma epidural, subdural o parenquimatoso, aquel que tenga heridas penetrantes de cráneo, aquel que haya presentado una crisis convulsiva en la primera hora posterior al trauma o incluso en pacientes que ya han presentado crisis convulsivas previas o que se conozcan con estatus epiléptico. Es importante recordar que el uso de la fenitoína no está indicado para la prevención de crisis convulsivas postraumáticas de inicio tardío y principalmente se deja para crisis convulsivas postraumáticas de inicio temprano. De hecho, esa es su única indicación, ¿no? En pacientes con TCE severo. Bueno, otra medida es la hipotermia terapéutica. Ya no está recomendada como tal la hipotermia terapéutica. Tenemos que estar relacionado con la formación de radicales libres, disfunción mitocondrial, proteólisis, apoptólisis, aumento de la permeabilidad vascular, se ha visto asociado a más edema cerebral. Entonces,
En realidad, la hipotermia temprana está más relacionada a consecuencias o efectos adversos, como lo son arritmias, coagulopatías o infecciones pulmonares. Hoy en día se ha visto que es mejor mantener a los pacientes bajo una normotermia. Se ha visto que ha habido una reducción en la mortandad en estos pacientes y los mantienen normotérmicos en un 55%, y también hay una reducción de un 34% en pacientes que ya no van a requerir ventilación mecánica. Dentro de la nutrición es importante que todo paciente que tenga un traumatismo cráneoencefálico severo, leve o moderado, se alimente entre los primeros 5 a 7 días posteriores al trauma. Por lo general en los servicios de urgencias, muchas veces lo que es lo indicado, le colocamos sondas nasogástricas o sondas orogástricas, y por ahí iniciamos lo que es la alimentación. Sin embargo, la principal vía de elección es la transgástrica yeyunal, ya que está asociada a disminuir lo que es la aparición de neumonía asociada por los alimentos. En cuanto a la glicemia, tenemos que el TCE se va a relacionar con la liberación de hormonas contrarreguladoras y de esteroides endógenos. El mismo aumento de la glicemia está relacionado por sí solo con el pronóstico que va a tener el paciente. Tenemos que un daño secundario se va a crear con la acumulación del ácido láctico al incrementar la glicemia mediante un metabolismo anaerobio. Es por eso que debemos mantener a un paciente con una glicemia menor de 180 miligramos sobre decilitro y mayor a 80 miligramos sobre decilitro. Aunque, dependiendo de la literatura que estés revisando o que estés leyendo, podrás encontrar que la glicemia debe ser mayor a 140 miligramos sobre decilitro y menor a 180. Lo ideal es mantenerlo ahora, o más bien lo ideal es que el paciente no caiga en estados de hipoglicemia. Vamos a tener factores de mal pronóstico para aquellos pacientes que sufren un traumatismo craneoencefálico. Entre ellos está la edad avanzada, una progresión clínica rápida, que presente datos de hipertensión intracraneal, que la escala de coma de Glasgow sea baja desde su ingreso. ¿A qué me refiero? Que sea menor de 10 puntos, que haya asimetría pupilar mayor a 1 milímetro, o que haya disminución de la actividad de las pupilas. ¿A qué me refiero? Que se vea comprometido lo que son los reflejos tanto fotomotor como consensual. Bueno, eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda, tenga alguna pregunta. En realidad, el tema del traumatismo craneoencefálico severo es muy amplio en cuanto a su manejo. Entonces, pues adelante. Muy bien, muchas gracias, doctora Georgina. Igual, entonces, ahorita me gustaría recordarles que si nos están viendo por Zoom y tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacerlo en la parte del chat, y si es por Facebook, pueden hacerlo en la parte de comentarios. Ahora me gustaría pasar a cederle la voz a nuestro doctor mentor, no sin antes presentarlo. Licenciatura en Medicina General por la Universidad Autónoma de Sinaloa, especialista en Medicina de Urgencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente realizando la maestría de Gestión de Servicios de Salud en el Instituto Suizo y laborando en el Hospital General Regional número 1 de Culiacán, Sinaloa, perteneciente a IMSS, así como el Hospital General Bernardo Gastelum, perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa. Con ustedes, el doctor Luis Alberto Aispuro Vargas. Buenas noches, doctor Luis, ¿cómo está? Buenas tardes, noches, muy bien, gracias a todos por su participación. Y primero, pues, agradecerles este espacio académico nuevamente para la enseñanza de los residentes de urgencias a nivel Latinoamérica. Segundo, felicitar a la doctora Bojorquez por su amplio conocimiento y dominio sobre el tema, y sobre todo porque nos llevó de la mano de las lesiones fisiopatológicas y por la vía también molecular y celular del traumatismo craneoencefálico, ¿no? Muy bien abordado, doctora, enhorabuena, gracias. Ahora, quizás lo único que yo comentaría o que agregaría a esta participación es tener mucho cuidado, ya que el principal reto de un paciente con traumatismo craneoencefálico grave o severo en el área de urgencias es determinar realmente qué tan grave es ese traumatismo en relación a los factores de riesgos o la cinemática del trauma que éste presentó. Es decir, debemos convertirnos en investigadores, ¿sí? Para saber cómo se dieron los hechos. Si el paciente fue víctima de un atropellamiento, caída de moto, una X accidente, ¿no? Ver la cinemática del trauma para especificar la gravedad del mismo
ya que muchos pacientes, como la doctora lo mencionó en su epidemiología, la mayoría de estos traumatismos son pacientes jóvenes. Entonces, esos pacientes jóvenes que están realizando actividades de riesgo como motociclismo o carreras de vehículos, ¿sí? También muchas veces tienen tendencias a toxicomanías. Entonces, muchos de estos pacientes presentan intoxicaciones por algún fármaco, por alguna droga, y que están solapando precisamente síntomas o datos de un traumatismo microencefálico, inclusive también el alcoholismo. Entonces hay que tener una principal atención en este tipo de síntomas, ¿no? Si obedecen a un traumatismo microencefálico per se o si alguna intoxicación, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Muy bien, muchas gracias, doctor Luis. De hecho, estoy leyendo ahorita y no son dudas, son nada más felicitaciones y saludos, pero de cualquier forma me gusta leérselos. De parte de Caro dice, felicidades a la doctora Georgina, excelente práctica. Otra dice, felicidades, muy buena exposición, muy buen tema y poco tiempo, muy bien resumido. Y veo otro comentario que dice, excelente, muchas gracias por su plática, muy buena exposición. Y de Javier Hereida comenta, felicidades a la doctora Georgina, excelente presentación. En realidad no veo preguntas, así que podemos pasar a la parte de conclusiones. Doctora Georgina, ¿me regala su conclusión, por favor? Doctora, tiene su micro apagado. Ya, ok. Básicamente, siempre es importante conocer el mecanismo, ¿no?, del trauma, el mecanismo de la lesión que presenta el paciente, si va bajo los efectos de algún tipo de sustancia, algún tipo de droga, todo eso va a ser una pauta muy importante, independientemente del manejo, pero es de cómo lo vas a abordar, ¿no? Desde que tú ves llegar al paciente, tienes que hacer una valoración inicial en menos de 5 minutos, tu evaluación primaria. Debes de valorar si tienes que establecer inmediatamente protección de la vía aérea o no. Entonces es muy importante lo que comentó el doctor. En cuanto al tratamiento, pues principalmente te van a llegar pacientes con politrauma, no nada más van a ser pacientes que tengan un DCE o que tengan daño neurológico o a nivel craneal. Por lo general, ahora sí que te llegan pacientes con múltiples lesiones y lo principal, lo que tú te vas a enfocar es primero establecerle una vía aérea permeable. Para el diagnóstico, pues ahora sí de que aparte de la clínica, como ya lo mencioné, solo voy a recordar, hay que hacer el uso de equipos de imagen. No tenemos visión de rayos X ni visión de tomografía para detectar que un paciente está sangrando. Sin embargo, hay datos clínicos que te pueden orientar a que el paciente tiene un deterioro neurológico o de que está sufriendo o está presente a una hemorragia o incluso un edema cerebral. Entonces, sí es importante descartar o confirmar todo tipo de lesiones en cualquier órgano, no nada más en el cerebro. Hay que ver que el paciente no se encuentre en datos de hemorragia o en datos de choque, confirmar lesiones y pues vigilar más que nada al paciente, ¿no? Tratar de, ahora sí que de rescatar lo que puedes. En un inicio, créanme que a mí me ha pasado, soy residente de primer año y te puede llegar el paciente y lo que quieres es correr para todos lados. El primer paciente así me tocó. Pero no, ahora sí que tú eres el médico y de lo que has aprendido, de lo que has leído, pues simplemente es ponerlo en práctica. ¿Vale? No sé si alguien más quiera comentar algo. Muchas gracias, doctora Georgina. Doctor Luis, ¿me regala su conclusión, por favor? Sí, existen muchos artículos en múltiples revistas que se pueden consultar precisamente sobre traumatismo craneoencefálico severo o grave. También recomiendo que chequen la página de Brain Trauma Foundation y de Global Neuro. Allí existen guías, algunas en inglés, otras en español, ¿sí? Que nos pueden seguir precisamente de pauta y norma para actuar sobre estos casos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Como comentaba usted hace ratito, este es un espacio para aprendizaje, así que le agradezco mucho que esté dando consejos para los residentes que nos está viendo. Doctora Georgina, muchas felicidades, va a ser una excelente especialista y espero que continúe una carrera llena de éxitos. Antes de despedirnos, de otro comentario súper rápido que dice Brice, excelente presentación, muchas gracias. Y Leonardo comenta, muy buena presentación, felicidades a la doctora y a la intervención del doctor.
Entonces, eso sería todo por esta noche. Les agradezco mucho su presencia, doctora. Muchas felicidades por realmente animarse a hablar sobre el tema, ya que apenas está iniciando su carrera y tuvo un control muy bueno y mucha seguridad. Muchas felicidades. Muchas gracias a doctor Luis por acompañarnos esta noche y darse un poquito de su tiempo. Y me gustaría comentarles que si se perdieron un poquito de la plática de la doctora Georgina o si gustan hacer los apuntes que les recomendó el doctor Luis, les recuerdo que nos encuentran en YouTube con Medical Legal Center, te crean la palabra La Voz de Residente, y los miércoles van a encontrar urgencias y medicina interna. Van a volver a encontrar esta presentación y pueden estudiarla y hacer los apuntes que sean necesarios para su aprendizaje. Les recuerdo que nos encuentran en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Y ahora me gustaría dirigirme a usted si es jefe o jefa de residentes y requiere una de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales. Por favor, comuníquese con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com, atención.mlc@gmail.com, y estará recibiendo una de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Les reitero el agradecimiento, muchas gracias por su presencia a los residentes que nos están viendo y muchas gracias a la doctora Georgina y al doctor Luis. Que tengan muy bonita noche. Gracias. Luego. Hasta luego.